Hola, muy buenas tardes alumnos. Hoy vamos a iniciar un nuevo ciclo que va a comprender el análisis de alguna partida de los mejores jugadores de Córdoba, jugadores actuales, jugadores que están activos y jugadores que ya no nos acompañan. Es destacar un poco los mejores jugadores que ha tenido esta provincia y bueno, lógicamente vamos a empezar por quien a mi entender y entender de cualquier estadística, de cualquier número, ha sido el mejor jugador de la historia de la provincia de Córdoba y estoy hablando del maestro internacional Guillermo Sope, quien ha sido 2 veces campeón argentino con todo lo que ello significa en el año 90, en el año 2003, ha sido 8 veces representante olímpico, 6 olimpiadas, un torneo por equipos internacional y ha sido capitán en el año 2006 del equipo olímpico también, o sea, 8 participaciones olímpicas, un sinnúmero de torneos internacionales disputados en nuestro país y fuera de él, muchos torneos en Centroamérica, algunos torneos en Europa, y bueno, ha sido el jugador de la historia del ajedrez cordobés que más ha competido, ha tenido un elo cercano a los 2.500 puntos y posiblemente no ha llegado al título de gran maestro simplemente por no vivir en Buenos Aires y lógicamente los ajedrecistas del interior sabemos lo que significa jugar lejos de los grandes centros ajedrecísticos de la Argentina, en este caso que es solamente Buenos Aires, y muchos jugadores también deben emigrar a Europa para conseguir subir el nivel y llegar al título de gran maestro. Bueno, vamos a ver una muy buena partida de Guillermo Soppe, un jugador que para mí, desde mi entender y los enfrentamientos que yo he tenido con él, muy fuerte en el aspecto teórico, es un jugador que siempre quedabas en la apertura mal o con mucha suerte con blancas igualabas, siempre con ideas frescas y con muy buenas ideas en los planes, que eso también lo traslucía a un excelente medio juego y un gran desempeño en los finales. Pero bueno, Guillermo era de esos jugadores que siempre llegaba con buenas ideas y las ejecutaba con mucha precisión. Vamos a empezar esta partida. Esta partida fue jugada en Santo Domingo en el año 2002 ante un jugador de élite mundial en ese momento, Michel Krasenkrop. Guillermo llevaba las blancas y bueno, vamos a empezar con esta partida que se inicia con caballo F3. Guillermo responde con D5, D4, caballo F6 y C4, transponiendo de lo que empezó con una apertura reti con caballo F3, se transpuso a lo que es ahora un gambito de dama rehusado, y Guillermo plantea lo que es una variación de la defensa ortodoxa, una especialidad de Sope y que la ha practicado durante muchísimos años. Aquí Krasenkrop juega la variante del cambio, C por D5 y alfil F4. Bueno, aquí quizás sea más popular, sobre todo en aquellos años, jugar alfil G5 y se produciría una posición clásica de lo que sería la variante del cambio. C6 por parte de las negras y aquí H3, una jugada que lo que trata de hacer es conservar el alfil de F4, tener un escape a la casilla H2 en caso que fuera atacado por alguna pieza, como por ejemplo que puede ser el caballo de H5. Bueno, caballo B6. Aquí es donde ya la partida toma un rumbo quizá un poco distinto a lo que nosotros apreciamos normalmente. Generalmente uno dice un caballo en B6 en este tipo de posiciones no sería lo recomendable porque estamos dejando un punto sin defender en E5 en esta posición y quizás es dudosa la colocación del caballo en B6, pero en este caso Sope tiene una visión más profunda de la posición y es que al haber jugado H3
sería buena la jugada de alfil de 6 en este caso, proponiendo el cambio de alfiles, el cual no se puede evitar porque el alfil no tendría el retroceso a la casilla G3 defendido por el peón de H2. Entonces sería una buena opción jugar alfil de 6 en algún momento de la partida. Otra propiedad que tiene esta jugada caballo B6 es que libera el alfil de casillas negras. Por lo tanto, es una idea que tenía bien preparada Sope en esta posición. Vamos a ver que contesta Krasenkov. Realiza una jugada típica en la posición E3 para terminar el desarrollo. Y aquí Sope juega alfil F5, seguramente esperando a ver qué respuesta blanca hay para jugar posiblemente alfil de 6. Y aquí se produce una jugada, digamos, no tan convencional como podría ser, por ejemplo, alfil de 2, alfil de 3. G4 responde a un planteo típico también de estos sistemas, que es aprovechar la salida del alfil para ganar espacio en flanco de rey con G4, ¿no? Una jugada de doble filo que gana espacio en flanco de rey. Seguramente las blancas van a tener que enrocarse largo porque ya han debilitado el flanco de rey, y de esta forma bueno, es una jugada riesgosa de G4, y aquí las negras tienen que jugar con cierta cautela. Bueno, alfil E4, una jugada totalmente lógica, no retrocediendo y permitiendo a las blancas quizás quedarse con la pareja de alfiles, pero Sope se quedaría con un caballo en el 4 en una buena posición. Y tengamos en cuenta que las blancas todavía no se han enrocado, entonces sería un poquito peligroso cambiar, por ejemplo, caballo por alfil, porque por ejemplo podría sobrevenir una variante de este tipo, donde en esta posición, entre otras cosas, las negras estarían amenazando un alfil B4 bastante molesto. Tienen una posición muy sana las negras aquí. Bien, entonces alfil E4, las blancas juegan G5 atacando el caballo que está sosteniendo al alfil D4. Caballo H5, jugada lógica, atacando el alfil F4. Y de esa manera, aquí lo que tienen que hacer las blancas es jugar con precaución, porque por ejemplo, si yo retirara el alfil a una casilla como H2, las blancas tendrían la opción, las negras, perdón, tendrían la opción de ganar el peón de G5, por ejemplo, jugar alfil por F3 y dama por G5. Entonces, aquí Krasenkov hace una maniobra típica buscando el debilitamiento de las negras con la jugada alfil E5. Y si bien acá las negras podrían haber ganado el peón, pero es una decisión que Sope no quiso tomar porque le daría mucha actividad a las piezas blancas. Por ejemplo, alfil por F3, dama por F3 y dama por G5, bueno, sería un tanto peligroso porque la posición de la dama está atada a la defensa del caballo, de ese caballo negro, ¿no? Entonces una posición un poquito complicada. Por ahí el blanco tiene un H4, alfil H3, y bueno, se activarían bastante bien las blancas en esta posición. En lugar de eso, Sope hace una jugada perfectamente correcta, que es terminar el desarrollo, elimina las posibilidades del blanco de capturar el alfil de 4 y termina el desarrollo. Ya tiene a disposición el enroque, que es algo fundamental en este tipo de juego.
Yo creo que en esta posición mi apreciación personal es que las blancas han ganado espacio en flanco red, pero no tienen la suficiente compensación porque tienen un tiempo menos en desarrollo, teniendo las piezas blancas, no han podido desarrollar el alfil, fíjense, tienen el rey sin enrocar, y una posición expandida acá que es hasta dudosa, ¿no? El gran maestro Krasenkov. Vamos a ver cómo sigue la partida. Torre G1 es una jugada que defiende el peón de G5 porque ya en algunas variantes siempre se puede capturar ese peón. Y sopla acá con gran concepto, termina el desarrollo. Termina el desarrollo y yo creo que las piezas de Guillermo están mucho mejor colocadas. Quizá la única pieza en duda sea el caballo de H5, que es un caballo que todavía no tiene una función clara, pero yo creo que después de F6, en algún momento que el negro juegue F6, el caballo va a entrar en juego. Mientras que el blanco tiene que resolver varios problemas, ¿no? Todavía tiene que ver a dónde va a colocar su rey, que sigue siendo un problema, porque fíjense que el enroque corto, bueno, ya no se puede realizar, y el enroque largo, el rey negro, el rey blanco no estaría muy seguro allí. Bueno, aquí Krasenkov inicia acciones, lo cual yo, por ejemplo, a los alumnos que están empezando, iniciándose en ajedrez, por ejemplo, les diré que no es recomendable iniciar un ataque tan rápidamente como lo está haciendo aquí el gran maestro Krasenkov, un gran maestro de élite, sin haber terminado el desarrollo y sin haber asegurado la posición del rey. Si bien esta jugada tiene una amenaza directa, amenaza dama por H5, pero no es una amenaza fácilmente defendible, y que quizás el caballo blanco no quede bien ubicado ahí, y vuelvo a repetir, el blanco no ha completado su desarrollo. Vamos a ver Sope cómo explota quizás esta descoordinación que tienen las piezas blancas. Bueno, es una jugada realmente excelente, que esto requiere también un concepto muy claro de la posición y lógicamente un importante cálculo, ¿no? Porque se está dejando capturar el caballo, es más, está prácticamente entregando un peón, pero bueno, estaría muy compensado, ¿no? Porque en todas las variantes la columna F queda abierta, con lo cual el negro va a ejercer una importante presión en esta columna. Bueno, aquí Krasenkov juega G por F6. Creo que no tenía otra posibilidad porque me parece que las variantes en base a dama por H5, F por E5 son favorables, no solamente por una cuestión óptica, sino por una cuestión de despliegue de las piezas, muy favorables a las negras, ¿no? Porque lograron abrir una columna muy importante, y las piezas aquí blancas realmente no pueden crear amenazas serias, por lo menos al enroque negro. Realmente no hay posibilidad de alguna amenaza seria. Yo creo que ya la posición, si bien las negras no tienen una clara ventaja, pero mínimamente estarían mucho más cómodas en esta posición. Entonces aquí con las blancas jugaron G por F6, y lógicamente hay que retomar de caballo por F6, y aquí posiblemente las
las negras estén un poco mejor por su sincronización de piezas, pero hay que tener cuidado, ¿no? El blanco consiguió al menos una columna abierta sobre el rey negro, ¿no? Hay que tener precaución, la dama está pasando, este caballo por ahí puede participar de la lucha y un alfil también que estaría participando de un eventual ataque. Pero yo creo que la ventaja de desarrollo y lo que les vuelvo a repetir, la posición del rey blanco hace que la posición negra sea preferible. Aquí se jugó dama b3 amenazando el alfil, obligando a las negras a tomar una decisión. Alfil por c3, toma el alfil y torre f7, una jugada excelente porque fíjense que la torre acá está defendiendo tanto las amenazas en el punto G7 como en el punto B7, ¿no? Esta torre, digamos que está cortando toda la iniciativa, todas las posibles amenazas que puedan tener las blancas en esta posición. ¿Y a qué se tienen que dedicar las negras? Bueno, abrir la posición justamente en flanco de dama para aprovechar la mala posición del rey blanco. Dicho sea de paso, acá las blancas se enrocan, pero es un enroque un poco precario, ¿no? Es un enroque precario porque fíjense el alfil de Sope cómo está cortando, digamos, la posición del rey en el flanco de dama, y los peones del flanco de dama de las blancas están un poquito avanzados, ¿no? No es una posición de las mejores, la del rey blanco. Bueno, caballo C4, interesante jugada de Guillermo, que aquí en este caso estaría sacrificando un peón, pero también dejaría disponible, en el caso que se cambie alfil por C4, D por C4, estaría dejando la casilla D5 libre para el alfil o para el caballo eventualmente. Bueno, acá las blancas juegan F3 amenazando el alfil. Y aquí viene una jugada muy fuerte de Sope, en el cual está entregando una pieza, pero realmente vamos a ver cómo la descoordinación de las piezas blancas hace que prácticamente quede en una posición perdida. Fíjense que acá era más sana, en vez de jugar F3, jugar alfil por C4, ¿no? Porque este caballo va a crear muchas amenazas. Alfil por C4 es una jugada un poco más lógica, porque el bando que se tiene que defender siempre tenemos que tratar de simplificar la posición. Entonces F3 le da la posibilidad a Sope que realice esta jugada, F por E4 y caballo por E4. Jugada muy fuerte y que pone en evidencia los problemas de desarrollo y de falta de coordinación de las piezas blancas. Fíjense que tienen amenazada la torre, tienen amenazado el caballo, este alfil está doblemente amenazado, lo cual implica que la torre no se pueda mover libremente, porque si me voy por ejemplo a D3 estaría recuperando la pieza con ventaja en la casilla F1. Tampoco me puedo ir a E1 con la torre blanca porque tengo entradas por D2, por la casilla D2 eventualmente. Y bueno, hay varios problemas aquí en la posición. Estoy entrando con la torre por F2, pero bueno, lo primero que tienen que entender aquí las blancas es la amenaza directa de la dama sobre el caballo. O sea, si bien en esta posición las blancas tienen una pieza de ventaja, pero las amenazas de las negras son innumerables. Alfil de 3, después de 20 jugadas, el alfil de las blancas se pone en acción, pero ya es demasiado tarde. Fíjense que acá las negras recuperan la pieza y tienen dos peones más y tienen el rey más seguro. Fíjense la función de esta torre, de la torre de F7, para mí una de las jugadas
que más me gustó de la partida, es el caballo 3, lógicamente, porque fíjense que esta torre corta de cuajo todos los intentos blancos por tener algún tipo de iniciativa. Alfil por E4, caballo por D1, y fíjense que ya con esta secuencia las negras ganan más material, o sea, ahora están ganando una calidad. Se quedan con calidad de ventaja porque, bueno, lógicamente en esta posición había que defender la amenaza de torre por G7 porque tenemos clavado la torre. Había una amenaza, si yo por ejemplo sacaba el caballo acá, bueno, las blancas hubieran ganado con torre por G7 por la clava de la torre. Entonces, bueno, aquí había que hacer una jugada de defensa y las blancas recuperan la pieza, pero bueno, han quedado con calidad de menos limpia y con un rey mucho más expuesto. Ahora sencillamente la partida va a terminar en pocas jugadas. Guillermo, con buen concepto, lógicamente va a buscar el cambio de damas. El blanco las evitan para tener alguna chance, pero después de esta jugada en la cual se está amenazando a entrar con la torre en F1 y ante la desventaja material que es de una calidad de una torre por un alfil y de peón de menos, las blancas abandonaron. Bueno, una buena partida de Guillermo, fiel a su estilo, una maniobra interesante en la apertura y explotando bien algunas imprecisiones que cometió el blanco, aplicando muy bien el concepto de desarrollo de Guillermo. Y en este caso, una partida bastante no solamente entretenida, sino también una partida muy importante para los alumnos, para los aprendices, para ver el concepto de desarrollo y lo importante que es el enroque y poner todas las piezas en juegos y que haya coordinación entre ellas. Bueno, será hasta el próximo video y hemos iniciado una serie con los mejores jugadores, los maestros de Córdoba, así que vamos a tener una pronta entrega en los próximos días.